El marxismo y cristianismo ante la realidad de la fe, a propósito del 40 aniversario de la encíclica Divini Redemptoris, un ensayo de Rafael Gómez Pérez. El 19 de marzo de 1977 se cumplieron los 40 años de la encíclica de Pío XI, Divini Redemptoris. 4 días antes, el Papa había hecho pública una encíclica Mit brennender Sorge, probablemente la primera protesta general y a escala internacional contra el totalitarismo nazi, a solo 4 años del nombramiento de Hitler como canciller de Alemania. La revelación que culminó con el Evangelio de Jesucristo es definitiva y obligatoria para siempre. No admite complementos de origen humano y mucho menos sucesiones o sustituciones por revelaciones arbitrarias que algunos corifeos modernos querrían hacer derivar del llamado mito de la sangre y de la raza. La adhesión de los católicos a su fe y singularmente la de algunas clases de funcionarios católicos se halla sometida a una violación tan ilegal como inhumana. La encíclica Divini Redemptoris se enfrenta con otro de los totalitarismos de la época, el soviético, y en unos momentos que coincidían, como se ha sabido después, con el período de las grandes purgas estalinistas. Marxismo y religión hasta Pío XI. La encíclica Divina Redemptoris es, si no me equivoco, el primer documento pontificio en el que aparece el nombre de Karl Marx. Hasta entonces, los papas habían tratado de comunismo y del socialismo en una forma más genérica. Es cierto que un texto de la encíclica Quadragésimo Anno, también de Pío XI, parece sugerir lo contrario, no menos profunda que la del régimen económico es la transformación que desde León XIII ha sufrido el socialismo, con quien principalmente tuvo que luchar nuestro antecesor. Entonces podía considerarse todavía sensiblemente único, con una doctrina definida y bien sistematizada. Es paradójico, es decir, contradictorio, solo en apariencia, que lo sensiblemente único pueda calificarse de genérico, pero basta ver el inicio de la Divini Redemptoris, donde Pío XI señala minuciosamente los precedentes de las referencias pontificias al socialismo. Se citan 2 documentos, la encíclica Qui Pluribus de Pío XIX, 9 de noviembre de 1846, y la Quod Apostolici Numeris de León XIII, 28 de diciembre de 1878. En la Qui Pluribus aparece mencionado por primera vez en un texto pontificio el término comunismo. La mención es genérica. La doctrina, como dicen, del comunismo en grado máximo adversa al mismo derecho natural. La fecha 1846 no permitía más. Marx contaba entonces 28 años.
faltaban 2 años para que publicase el Manifiesto Comunista, que a su vez tardó bastante en obtener una cierta difusión. Los comunistas de la época eran algunos grupos intelectuales poco conocidos también en el mundo general de la cultura europea. Leroux, Dethamy, Cabet, Considerant, Proudhon. Cuando León XIII escribe la encíclica Quod Apostolici Numeris, la historia había traído muchos más acontecimientos. La Salle había fundado en 1863 la primera asociación de trabajadores y estaba en no muy buenas relaciones con Marx, que residía en Londres. En 1864, Marx había fundado con grupos proudhonianos, anarquistas y socialistas de diversas tendencias la Primera Internacional. El hecho revolucionario más importante después del fracaso de la Revolución de 1848 fue la Comuna de París, mayo de 1871, que duró poco y aparece como una amalgama de grupos de diversa inspiración. Ese mismo año, 1871, puede considerarse fallecida la Primera Internacional a causa de las discordias internas entre marxistas partidarios de Bakunin y socialistas proudhonianos. León XIII acierta cuando en la Quod Apostolici Numeris habla ensalzándolos de socialistas, comunistas o nihilistas. Probablemente León XIII, tan atento a la situación alemana en la que Bismarck había desencadenado contra la Iglesia la Kulturkampf, conocía la existencia del primer partido socialista de Europa, el que se formó en 1875 con la fusión de los lasallianos. La Salle había muerto en 1865 y los marxistas Babel y Liebknecht, pero el partido era aún minoritario. Fue perseguido muy pronto por Bismarck y, por otro lado, Marx lo había criticado duramente. Marca lo había criticado duramente por desviacionismo, crítica del programa de Gotha, que Engels no publicó hasta mucho tiempo después de la muerte de Marx. En los últimos 30 años del siglo XIX aparecieron los partidos socialistas en Europa, casi todos entonces de inspiración más o menos marxistas, pero no hay que imaginarse que estos partidos apenas fundados tuvieron eco. Casi todos tardarían años en consolidarse. Así, en España, el Partido Socialista Obrero, fundado en 1879, no consiguió un diputado, Pablo Iglesias, hasta 1910. La Segunda Internacional fue fundada en 1889, pero se configuró sobre todo como un centro de información y de enlace, no como un grupo de agitadores. En esos años, la revolución, con hechos aislados, estaba a cargo de las actividades anarquistas, a veces de la labor de un solo hombre. En 1891, año de la publicación de la Rerum Novarum,
el hecho marxista más destacado, Marx había muerto en 1883. Fue el programa de Erfurt de la socialdemocracia alemana, inspirado por Kautsky, pero al que Engels, custodio de la tradición marxista, criticó, y es que la socialdemocracia alemana iba convirtiéndose en un socialismo moderado en comparación al marxismo de los textos. En la Rerum Novarum, León XIII se refiere a los socialistas como defensores de la abolición de la propiedad privada. Es notable que no haya referencia alguna a lo que es fundamental en el marxismo, el materialismo histórico. La Rerum Novarum se sitúa sobre todo en un plano moral, y así se explican también las agudas y hasta escalofriantes descripciones de la miseria de la clase obrera. León XIII piensa que todavía es posible sanar el problema desde sus raíces, una concepción cristiana de la vida, un sentido estricto del deber por parte de los gobernantes, un asumir en la sociedad cada uno su propia responsabilidad. Cooperen los gobiernos plenamente con sus buenas leyes y previsoras ordenanzas. Ricos y patronos tengan siempre muy presentes sus deberes, hagan cuanto puedan dentro de lo justo. Los obreros, porque ellos son los interesados, y puesto que, según hemos dicho ya desde el principio, el verdadero y radical remedio tan solo puede venir de la religión, todos deben persuadirse de cuán necesario es volver plenamente a la vida cristiana, sin la cual aún los medios más prudentes y que se consideren los más idóneos en la materia de muy poco servirán para lo que se desea. Es conocido que la historia no transcurrió por ese camino. Los finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX vieron el agudizarse de las campañas anticristianas, y en el seno de la Iglesia la crisis modernista, ese extraño querer vaciar al cristianismo con medios cultos y críticos de su contenido sobrenatural. Aunque la Rerum Novarum despertó entre los católicos lo que entonces se empezó a llamar conciencia social, y en algunos grupos recelos contra un papa tan osado, todo esto lo recuerda Pío XI en la 40º año. La realidad de este fervor no cambió sustancialmente la historia. Las clases trabajadoras mejoran su situación mediante los sindicatos, enfrentándose con los propietarios del capital y a través de la reivindicación del sufragio universal. Durante el pontificado de San Pío X, 1903-1914, algunos partidos socialistas se afianzan, pero ninguno llega al gobierno. San Pío X no afrontó en ningún documento público la cuestión obrera. Intentó resolver la crisis en las raíces, enfrentándose al modernismo y procurando por todos los medios que los católicos pusieran en práctica la fe, la atención a la espiritualidad de los sacerdotes, la exhortación
al uso frecuente de la Eucaristía, su extensión a los niños. Estas preocupaciones capitales de San Pío X no eran un inhibicionismo respecto a la actuación pública de los católicos. Al contrario, San Pío X estaba convencido de que, sin un profundo sentido sobrenatural, los católicos actuarían inútilmente. Benedicto XV, 1914-1922, asistió durante los primeros 4 años de su pontificado a la mayor catástrofe de la historia hasta entonces, la Primera Guerra Mundial. En medio de esa guerra tiene lugar la Revolución Soviética y el comunismo adquiere ya un rostro oficial y político, el de una gran potencia. En 1922, cuando muere el Papa, la situación en Rusia podía considerarse aún fluida. En estos años data la nueva política económica de Lenin, que era, aunque tácticamente, una marcha atrás en la revolución. Se restituyó la propiedad privada de la tierra a una parte de los campesinos, se desnacionalizaron empresas, se permitió la inversión extranjera. Hoy sabemos que esa nueva política económica coexistía con las primeras medidas represivas, campos de concentración, matanzas de anarquistas en Kronstadt, etc. Pero es probable que en aquella época se pensase en un posible cambio de la situación en Rusia. Desde su elección en 1922, Pío XI puede observar la marcha de los acontecimientos en Rusia. Lo dice expresamente en las primeras páginas de la Divini Redemptoris. Cuando en 1924 nuestra misión de socorro volvía de la Unión Soviética, condenamos los errores y métodos de los comunistas en una alocución especial dirigida al mundo entero, 18 de diciembre de 1924, y en nuestras encíclicas Miserentissimus Redemptor, 8 de mayo de 1928, Quadragésimo Anno, 15 de mayo 1931, Caritate Christi, 3 de mayo 1932, Acerba Animi, 29 de septiembre 1932, Dilectissima Nobis, 3 de junio 1933, elevamos solemne protesta contra las persecuciones desencadenadas en Rusia, México y España. El panorama que se ofrecía a Pío XI era mucho más complejo que el que podían observar los predecesores. De un lado, la ascensión de los totalitarismos de derecha y de otros regímenes dictatoriales, Italia, España, Alemania, Polonia, etc. De otro lado, partidos socialistas que habían llegado al poder y compartido la responsabilidad del gobierno con partidos de inspiración cristiana, por ejemplo, en la Alemania de antes de Hitler y en varios países de Europa, precisamente los de mayoría de población católica, Italia, Francia, España, la escisión en el mismo año 1921 de los comunistas como fracción extremista del ya tradicional Partido Socialista. La cuestión social seguía siendo problema. Por eso, la encíclica Quadragésimo Anno ha de leerse atentamente si se desea entender la Divini Redemptoris. Como León XIII, Pío XI no es nada prudente en la descripción del estado de la cuestión.
Cuando el siglo XIX llegaba a su término, el nuevo sistema económico y los nuevos incrementos de la industria en la mayor parte de las naciones hicieron que la sociedad humana apareciera cada vez más claramente dividida en dos clases. La una, con ser la menos numerosa, gozaba de casi todas las ventajas que los inventos modernos proporcionan tan abundantemente, mientras la otra, compuesta de una ingente muchedumbre de obreros, reducida a angustiosa miseria, luchaba en vano por salir de la estrechez en que vivía. Las palabras estaban referidas a la situación de los tiempos de León XIII, pero Pío XI describe esta encíclica cuando los efectos de la crisis económica de 1929 han llegado a Europa. Cualquier lector contemporáneo de la encíclica podía ver ahí retratada la realidad del momento. Pío XI recoge, interpreta y continúa a León XIII para definir el espíritu de la Rerum Novarum y destaca enseguida un punto. León XIII no pidió auxilio ni al liberalismo ni al socialismo. El primero se había mostrado completamente impotente para dar una solución legítima a la cuestión social, y el segundo proponía un remedio que, al ser mucho peor que el mismo mal, hubiese lanzado a la sociedad humana a los mayores peligros. Por su cuenta, en la segunda parte de la encíclica, Pío XI se refiere al capitalismo y a sus consecuencias, una prepotencia económica en manos de unos pocos, algunos dueños absolutos del dinero, diríase que administran la sangre de la cual vive toda la economía. Internacionalismo del capital, o sea, el imperialismo internacional del dinero, para el cual la patria está donde está el bien. Estas citas y otras muchas que podrían aducirse demuestran que la condena del capitalismo y al liberalismo no es un hecho posterior al Concilio Vaticano II. Los papas, desde al menos León XIII, tuvieron enseguida el carácter antinatural y por tanto anticristiano del liberalismo y de su traducción económica, el capitalismo. Lo que ocurrió como fenómeno de opinión pública fue que estas críticas al liberalismo eran encuadradas en el prejuicio de una supuesta actitud oscurantista de la Iglesia. Hoy esas críticas autorizadas vuelven a estar de moda, quizá para favorecer cierto acercamiento entre cristianismo y socialismo, pero ese es precisamente el tema que trata a continuación Pío XI en la 40º anno. Para entender las palabras de Pío XI es necesario adelantar algunas referencias históricas. En 1931 y más generalmente desde 1918, fin de la guerra, hasta la fecha de la encíclica, el socialismo era, como lo sigue siendo hoy, un término equívoco que se aplica a dos tipos de realidades: una puramente intelectual, como posición de algunos autores, y otra política, como ideología de movimientos obreros
de partidos políticos o de regímenes establecidos. El fenómeno era, por otro lado, exclusivamente europeo. No existía socialismo político ni en América, ni en Asia, África y Oceanía. El panorama europeo a su vez era complejo. Desde la Revolución Rusa y el nacimiento de los partidos comunistas occidentales, casi todos, como ya se ha dicho, a partir de 1921, distinguían fácilmente a el socialismo comunista, régimen soviético, partidos comunistas de Italia, Portugal y España, prohibidos por 13 respectivas dictaduras, Partido Comunista Francés, que se encaminaba hacia la colaboración y en el poder con el socialismo, partidos comunistas de países del centro y del norte de Europa, minoritarios y rebasados por formaciones políticas socialistas que no se adhirieron a la Internacional Comunista. B. El socialismo no comunista, aunque de inspiración más o menos marxista. C. Un socialismo sui generis, el laborismo inglés, que no tenía inspiración marxista. En Alemania, los socialdemócratas habían gobernado el país incluso en coalición con el Partido del Centro, votado por muchos católicos. En Francia, a un gobierno de derecha sucedió un periodo de influencia radical socialista o izquierda burguesa. En Inglaterra, en 1924, subió al poder el primer laborista, MacDonald. En Austria, el electorado se repartió casi en partes iguales entre socialcristianos y socialdemócratas, y de hecho gobernaron juntos desde 1819 a 1920. En Bélgica, socialcristianos, socialdemócratas y liberales formaron coalición hasta 1927. Los partidos socialdemócratas se hicieron fuertes en Dinamarca, Suecia y Noruega. En resumen, cualquier espectador de la escena europea podía ver diferentes tipos de socialismos, desde el comunista integral en la Unión Soviética y en sus partidos filiales de la Europa Latina, hasta el socialismo democrático, Alemania, Suecia, Dinamarca, Austria, Bélgica, etc. Y como ya se indicó, el laborismo inglés. Sin duda, los partidos socialistas eran los que mantenían una política más decidida en lo que se refería a la defensa de las clases trabajadoras. La pregunta de algunos católicos era, para defender lo que León XIII había defendido, ¿no era mejor votar y trabajar con los socialistas, al menos con algunos? La respuesta de Pío XI en la 40º año es inequívoca: no. Y la razón fundamental es esta: el socialismo, completamente ignorante y descuidado de tan sublime fin del mundo y de la sociedad, pretende que la sociedad humana no tiene otro fin que el puro bienestar material. Para explicar esto, Pío XI describe un tipo de socialismo basado en la socialización de la producción, con el fin de lograr solo el bienestar material, un socialismo, concepción del mundo y de la vida, que es educador de un hombre socialista. El denominador común de estos socialismos es una concepción materialista de la vida. Pío XI señala con incisividad el origen de esa concepción.
Acuérdense todos de que el padre de este socialismo es el liberalismo y su heredero el bolchevismo. La conclusión de Pío XI es: si acaso el socialismo, como todos los errores, tiene una parte de verdad, lo cual nunca han negado los sumo pontífices, el concepto de sociedad que le es característico y sobre el cual descansa es inconciliable con el verdadero cristianismo. Socialismo religioso, socialismo cristiano, son términos contradictorios. Nadie puede al mismo tiempo ser buen católico y socialista verdadero. En ningún momento de la encíclica Pío XI entra en el tema de la política contingente, de la política de alianzas. Recuerda con energía que todos los socialismos existentes en su tiempo se sostienen en una concepción materialista económica de la vida, por lo más heredada del neoliberalismo, y un cristiano no puede adoptar esa concepción sin renunciar a su fe. En la encíclica Divini Redemptoris, Pío XI afronta ya directamente el tema del comunismo ateo, tal como se manifestaba en el régimen soviético, y de nuevo su crítica va a lo esencial. El comunismo de hoy, de modo más acentuado que otros movimientos del pasado, contiene en sí un ideal de falsa redención, un pseudoideal de justicia, de igualdad y de fraternidad en el trabajo. Impregna toda su doctrina y toda su actividad con cierto falso misticismo. Este aspecto de mesianismo humano es esencial y está basado en el materialismo llamado dialéctico e histórico, ya proclamados por Marx, y cuya única y genuina interpretación pretende poseer los teorizantes del bolchevismo. Es preciso recordarlo: estamos en los tiempos del Comintern y del socialismo staliniano en un solo país, utilizando a los partidos comunistas como cabezas de puente. A continuación, Pío XI hace un resumen muy breve pero muy centrado del materialismo marxista. Esta doctrina enseña que no existe más que una sola realidad: la materia con sus fuerzas ciegas, la planta, el animal, el hombre son el resultado de su evolución. La misma sociedad humana no es sino una apariencia y una forma de materia que evoluciona del modo dicho, y que por ineludible necesidad tiende en un perpetuo conflicto de fuerza hacia la síntesis final, una sociedad sin clases. En semejante doctrina es evidente que no queda lugar para la idea de Dios. No existe diferencia entre el espíritu y la materia, ni entre el cuerpo y el alma, ni sobrevive el alma a la muerte, ni por consiguiente puede haber esperanza alguna de otra vida. En esa sociedad comunista, tanto la moral como el orden jurídico ya no serían sino una emanación del sistema económico de cada momento, es decir, de origen terreno, mudable, caduco. En una palabra, se pretende introducir una nueva época y una nueva civilización, fruto exclusivo de una evolución ciega, una humanidad sin Dios.
Probablemente este lenguaje es un lenguaje de vulgarización, de catequesis, pero da con la esencia del marxismo. Marx, empeñado en demostrar que su ateísmo es positivo, que a Dios no es ni siquiera preciso negarlo, porque su idea quedará borrada cuando se establezcan relaciones claramente racionales entre los hombres y la naturaleza y entre los hombres entre sí. En la encíclica hay observaciones más coyunturales, fruto de la atención a lo que ocurría en aquel año de 1937, pero Pío XI vuelve una y otra vez al tema central. Por primera vez en la historia asistimos a una lucha fríamente intentada y arteramente preparada por el hombre contra todo lo que es divino. El comunismo es por naturaleza antirreligioso y considera la religión como el opio del pueblo, porque los principios religiosos que hablan de la vida del más allá impiden que los proletarios aspiren a la conquista del paraíso soviético que es de este mundo. Condena y autoexclusiones de Pío XII a Pablo VI. La posición de Pío XI en la encíclica Divini Redemptoris es neta. Condena del comunismo porque es materialismo, porque por naturaleza excluye la dimensión sobrenatural del hombre. Esa condena es una comprobación de lo que el marxismo afirma de sí mismo. En cierto sentido, es la verificación de un hecho y no sin importancia del hecho de una determinada concepción del mundo y de la vida. Por eso, con más precisión, se podría decir no ya que el comunismo ha sido condenado por la Iglesia, sino que el comunismo en cuanto tal se autoexcluye de lo cristiano. De ahí una conclusión elemental. Las famosas medidas disciplinares de 1949 con Pío XII y confirmadas en 1959 con Juan XXIII no son sino aplicación de esa condena, o mejor, de esa autoexclusión positiva. ¿En qué sentido, sino en el meramente táctico? Los partidos comunistas solicitaban la colaboración de los cristianos. Adviértase que esa colaboración es ofrecida a los cristianos en cuanto cristianos, política de Torres y de Togliatti en la posguerra y ahora renovada en Italia, Francia y España por Bellinger, Marché y Carrillo. Pero solicitar la colaboración en cuanto cristianos quiere decir, a nivel de la teoría, proponer una aceptación de lo no cristiano, es decir, de una concepción materialista del mundo y de la vida. Cuando se habla de que esas famosas medidas disciplinares han podido caer en desuso, se comete una operación mixtificadora, porque en su entidad disciplinar esas medidas dependen de una incompatibilidad de fondo. En la teoría y en la realidad, un comunista no puede ser cristiano. ¿Por qué? En cambio, un cristiano
podría ser comunista. En la teoría y en la práctica, un comunista no puede trabajar para extender la concepción cristiana de la vida, adorar a Dios, tratarle, frecuentar los sacramentos, etcétera. ¿Por qué un cristiano podría trabajar para extender la concepción comunista de la vida? No necesidad de la religión, racionalización de las relaciones de los hombres entre sí, terrenalidad absoluta del pensamiento y de la acción. La tercera de las grandes encíclicas sobre temas sociales, la Mater Magistra de Juan 23, se distingue de la Rerum Novarum y de la Quadragesimo Anno por una mayor amplitud de los temas y por una especial atención de la complejidad del momento en que fue escrita, 15 de mayo de 1961. La complejidad de ese momento tuvo también algo de mítico. Se recordarán fácilmente los temas usuales en la literatura de aquella época. En los Estados Unidos, un presidente joven católico, Kennedy, dispuesto a llevar a su país hacia una nueva frontera en la Unión Soviética, un dirigente de la más estricta escuela stalinista, como lo demostró en su represión el intento de emancipación de Hungría en 1956, pero a la vez dispuesto a una política de coexistencia en la que puso toda su pintoresca personalidad de campesino. En Roma, un papa que se atrajo desde el primer momento a la simpatía del mundo. La encíclica Mater Magistra registra una situación, pero si se desea buscar el centro teórico de la palabra del Papa, hay que dar con ese núcleo esencial que es la misma raíz de la Rerum Novarum y de la Quadragesimo Anno. El error más radical en la época moderna es el de considerar la exigencia religiosa del espíritu humano como expresión del sentimiento o de la fantasía, o bien como un producto de contingencias históricas que se ha de eliminar como elemento anacrónico o como obstáculo al progreso humano, cuando por el contrario, en esta exigencia los seres humanos se revelan como lo que verdaderamente son, seres creados por Dios y para Dios, como exclama San Agustín. Fe Christi nos ad te domine, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te. La clarividencia de Juan 23 en la encíclica Mater Magistra estriba sobre todo en haber presentado como no cristiano algo que está en el centro del intento comunista, como por otra parte de cualquier otro tipo de materialismo: querer ensalzar la grandeza del hombre secando la fuente de donde brota y se alimenta esa grandeza, es decir, reprimiendo y, si posible fuera, extinguiendo sus ansias de Dios. Pablo VI, en la encíclica Ecclesiam Suam, hará suya
esa anotación esencial. Este es el fenómeno más grave de nuestro tiempo. Estamos firmemente convencidos de que la teoría de que se funda la negación de Dios es fundamentalmente equivocada. No responde a las exigencias últimas inderogables del pensamiento, priva al orden racional del mundo de sus bases auténticas y fecundas, introduce en la vida humana no una fórmula que todo lo resuelve, sino un dogma ciego que la degrada y la entristece y destruye en su misma raíz todo sistema social que sobre este concepto pretende fundarse. No es una liberación, sino un drama que intenta apagar la luz de Dios vivo. Estas son las razones que nos obligan, como han obligado a otros predecesores y con ellos a cuantos estiman los valores religiosos, a condenar los sistemas ideológicos que niegan a Dios y oprimen a la Iglesia, sistemas identificados frecuentemente con regímenes económicos, sociales y políticos, y entre ellos especialmente el comunismo ateo. Pablo VI expresa con gran claridad que no se trata tanto de una condena como de una autoexclusión del mundo de los valores profundos del hombre. Pudiera decirse que en su condena no nace de nuestra parte, pudiera decirse que su condena no nace de nuestra parte, es el sistema mismo y los regímenes que lo personifican los que crean contra nosotros una radical oposición de ideas y opresión de hechos. Nuestra reprobación es en realidad un lamento de víctimas más bien que una sentencia de jueces. También la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II adopta este mismo punto de vista. Con frecuencia el ateísmo se presenta también en forma sistemática, la cual, además de otras causas, conduce por un deseo de autonomía humana a suscitar dificultades contra toda dependencia con relación a Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la libertad consiste en que el hombre es fin de sí mismo, siendo el único artífice y creador de su propia historia. La Iglesia, por su fidelidad tanto a Dios como a los hombres, no puede menos de reprobar, como siempre lo hizo en el pasado, con dolor, pero con toda firmeza, todas aquellas doctrinas, planteamientos actuales. Uno de los factores que han influido en la pervivencia del interés hacia el fenómeno Guerra Civil Española es la controversia que originó entre los católicos de otros países. Lo que es más tarde se llamó progresismo cristiano tiene algunas raíces en la posición que adoptaron entonces algunos católicos como Mounier, toda una corriente de intelectuales franceses que más tarde influyeron poderosamente en los restantes países latinos de Europa y Latinoamérica, después de comprobar la indudable atracción de algunos sectores católicos hacia los regímenes de orden, a pesar de que suponían la institucionalización
del desorden establecido y por tanto de la injusticia social, vieron natural la atracción de otros católicos hacia lo que luchaban contra la injusticia, aunque lo hicieran en nombre de una concepción materialista de la vida. Si luchaban por la justicia, pensaron, acabarían encontrando la fe. A los desarrollos de este progresismo todavía ingenuo se refería probablemente Pío XII en 1955. Rechazamos el comunismo como sistema social fundados en la doctrina cristiana y hemos de afirmar específicamente los fundamentos del derecho natural. Por la misma razón, rechazamos también la opinión de que el cristianismo deba ver hoy el comunismo como un fenómeno o una etapa en la evolución histórica, casi como un necesario momento evolutivo de la misma, y por lo tanto aceptarlo casi como decretado por la providencia divina. El progresismo de los años 50 aceptaba el comunismo casi como una purificación de supuestas responsabilidades históricas de la Iglesia aliada con el capitalismo. Contra esa interpretación casi siempre de signo clerical, recordó también Juan Pablo XXIII, contra esa interpretación casi siempre de signo clerical, recordó también Juan XXIII la lucha de las clases de tipo marxista es abiertamente contraria tanto a la doctrina cristiana como a la propia naturaleza del hombre. Pocos años después, Pablo VI declaraba: la Iglesia no se adhirió nunca y no puede adherirse a movimientos sociales, ideológicos y políticos que, teniendo su origen en su fuerza en el marxismo, han conservado sus principios y sus métodos negativos, con una concepción incompleta propia del marxismo radical y por lo mismo falsa del hombre, de la historia y del mundo. La misma doctrina en la Carta 80 Adveniens, el cristianismo que quiere vivir su fe en medio de una acción política concebida como servicio, no puede adherirse sin contradecirse a sí mismo a sistemas ideológicos que se oponen radicalmente o en puntos sustanciales a su fe y a su concepción del hombre. No es lícito, por tanto, favorecer la ideología marxista con su materialismo ateo, su dialéctica de la violencia y la manera como ella entiende la libertad individual dentro de la colectividad, negando al mismo tiempo toda trascendencia al hombre y a su historia personal y colectiva. El progresismo ingenuo de los años 40 se ha convertido en abierto filomarxismo en los años 70. Las condiciones de esta transformación son muchas. Señalaremos algunos: un extendido materialismo de signo neocapitalista, el liberalismo radical que ha atacado principalmente puntos de la moral cristiana sobre la familia, exaltación del divorcio, derecho al aborto, etc.
las transformaciones del comunismo occidental, la casi esquizofrénica separación entre el ser político del cristiano y su ser religioso, corrupción neoclerical de un anterior clericalismo de signo opuesto, etc. Pero la principal componente del filomarxismo en algunos sectores resulta la afirmación de una visión voluntarista del cristianismo y del marxismo. Ya no interrogan a la historiografía, a la ciencia, a la historia o al análisis filosófico para señalar en qué consiste el marxismo y de forma paralela no se atiende al magisterio de la Iglesia para saber qué es la fe cristiana. Se piensa a partir de un individualismo que sólo superficialmente se cubre de una lectura de los signos de los tiempos, que es preciso definir la confluencia y casi identidad entre un cierto marxismo y el verdadero cristianismo. Algunos grupos no se refieren a un cierto marxismo, sino al marxismo sin más, como si fuese posible hoy detectar en qué consiste el marxismo. El término se ha hecho equívoco. Hay marxismo en Marx, joven marxismo en Marx, maduro marxismo de los dos, cualquiera de los tres unido a Engels, marxismo revisado por Trotsky, Lenin, Stalin, marxismo historicista de Gramsci, marxismo de Lukács, marxismo de Bloch, marxismo oficial soviético actual, marxismo oficial de los partidos comunistas occidentales, etc. Imperturbables ante esta variedad, los cristianos por el socialismo afirman: el marxismo nos ha ayudado a comprender con profundidad científica el deber histórico de la liberación y a escoger la única vía posible para nosotros en las actuales circunstancias, la opción marxista como la única alternativa para hacer eficaz la exigencia liberadora del Evangelio. El citado documento de la Conferencia Episcopal de Colombia recuerda que el análisis marxista no se restringe a la denuncia de lo que en términos cristianos descubrimos como injusticia, sino que fomenta una concreta dialéctica de conflictualidad propia de la lucha de clases, tal como la concibe el marxismo. Esta lucha de clases es esencialmente anticristiana. No busca el remedio de las injusticias por la conversión de los injustos, sino por la destrucción violenta del adversario al que con criterio maniqueísta ve como absoluta e irremediablemente malo. Con ello viene a sustituir una injusticia por otra injusticia y la caridad cristiana que manda a amar aún a los enemigos por el odio sistemático. En otras situaciones, por ejemplo en Italia, Francia, España, etc., la dialéctica clerical marxista ha sido sustituida por una afirmación democrática pacífica, al menos en la etapa de transición. El Partido Comunista Español, según su secretario general,
promete a los católicos que militen en el partido devolverles la pureza, la entrega de los cristianos primitivos. Tanta diversidad de posiciones hace que el contenido teórico haya sido rebasado por la preocupación estratégica. Del marxismo se deja de hablar seriamente, es instrumentalizado y los que han dedicado la vida a tratar científicamente el tema deben resignarse a obedecer a las cambiantes consignas del partido. Conclusiones. Probablemente será difícil superar un planteamiento del tema marxismo y cristianismo que insta en los conceptos y desprecie las realidades históricas tan fácilmente comprobables y, sin embargo, esa superación traería lo que hoy precisamente falta: claridad, posibilidad de enfrentarse con esta cuestión en todo su rigor. Intentémoslo. Puede hablarse con propiedad de un concepto unívoco de cristianismo, primero porque el concepto refiere a una realidad sobrenatural y por tanto con una viva inmutabilidad de lo que es Dios. Esta univocidad permite también discernir los modos históricos de vivir el cristianismo, es decir, lo positivo y lo negativo que ha habido y que hay en la actuación de los cristianos. Conceptualizar unívocamente el marxismo es, en cambio, una operación no científica. Significa conceder al marxismo el beneficio de la inmutabilidad, un privilegio que la historia se ha encargado y se encarga de desmentir. Un historiador en la génesis del pensamiento de Marx, por otra parte, filomarxista, ha escrito: el marxismo no es una dimensión unívoca, prescindiendo de las consecuencias muy distintas que sacan los políticos de hoy día, lo cual es comprensible de las mismas doctrinas del pasado. No vemos en absoluto ninguna imagen unitaria del marxismo histórico ante nosotros. Hablar de la incompatibilidad conceptual e intrínseca de cristianismo y marxismo solo tendría sentido si se consiguiese aislar un concepto unívoco de marxismo, pero no se consigue. En la historia de las ideas del marxismo, en Marx es un caso más de materialismo, es decir, de negación de cualquier realidad trascendente al hombre. Lógicamente, cualquier materialismo equivale a la negación tout court de la realidad religiosa. Que el marxismo en Marx es un materialismo cualificado, no cabe duda. Cualificado en el sentido de que su hipotética conversión al espiritualismo está imposibilitada con un sistema de seguro y reaseguro. El materialismo marxista no es solo la negación de Dios, esto es mucho más antiguo. Es en esencia la afirmación de inanimidad
de la pregunta sobre Dios. Esto quiere decir que un partidario del marxismo tendría que convertirse 2 veces antes de entrar en el área de lo religioso. La primera conversión para admitir la posibilidad de la cuestión religiosa. La segunda conversión para contestar afirmativamente. No es útil recordar que ninguna de las realizaciones históricas inspiradas en Marx han dado ni siquiera el primer paso. Es más, han dado los pasos diametralmente opuestos, lo que equivale a un nuevo reaseguro de materialismo. Han afirmado la posibilidad de que el cristianismo será renovado y purificado con su aproximación al materialismo histórico. Los intentos de conciliar a Marx y en general las relaciones marxistas con la religión empezaron con el pío deseo de que si la vida cristiana de Marx puede ver hubiese sido práctica real de la fe. Los intentos de conciliar a Marx y en general las realizaciones marxistas con la religión empezaron con el pío deseo de que si la vida cristiana de Marx puedo ver hubiese sido práctica real de la fe. El filósofo de Trebens se habría convertido en un cristiano de primera fila. Naturalmente se trataba solo de un pío deseo que no encontraba apoyo alguno en toda la trayectoria personal de Marx. Pocas personas más impermeables que él en el sentimiento religioso. De ahí que al cabo de casi un siglo de la muerte de Marx se asista hoy a una inversión de la propuesta real. Realicemos el marxismo para que el cristianismo aparezca en todo su esplendor humano. El magisterio de la Iglesia ha hablado desde hace más de un siglo, exactamente desde que Marx era un joven de 28 años, de la concepción naturalista y materialista de la vida como alienación del hombre respecto a su centro y origen, a Dios. Los textos recogidos en este estudio representan solo una mínima parte de una doctrina constante, continua y unívoca. En mi opinión, el tema desde el punto de vista de las declaraciones está colmado desde hace mucho tiempo. Por supuesto, nada obsta y resultará honrado hacerlo, repetir periódicamente esas condenas y recordar esas autoexclusiones. Pero la solución de una crisis que está llevando a las apostasías colectivas sin, por otra parte, resolver los problemas pendientes, la realización de la justicia quizá esté en otra dimensión, la auténticamente cristiana. La evangelización en el sentido fuerte y exacto del término, es decir, la penetración en la vida concreta del hombre de toda la densidad esclarecedora de la doctrina de Cristo. Esto es
un tema como puede serlo la compatibilidad o incompatibilidad entre marxismo y cristianismo, un tema académico, periodístico, etcétera, sino una realidad natural y sobrenatural. Pero no sería posible aislar el método marxista de su ateísmo filosófico. Da toda la impresión de que no. En Marx, en Marx, método y filosofía no se separan nunca. Y la razón es sencilla, porque su filosofía, el materialismo dialéctico, no es sino otro aspecto de su ciencia, el materialismo histórico. Esta es la tesis de El Althusser, un filósofo marxista que está resultando cada día más molesto para los fabricadores de un Marx cristianismo a puro afán. Althusser sostiene, apoyado en un conocimiento profundo y asiduo de Marx, que el materialismo histórico no es sólo una ciencia, sino la ciencia, y nada menos que la ciencia de la historia. Está claro que Marx utiliza un método, el método habitual de las ciencias, el analítico, pero este método común a Marx y a centenares de investigadores tiene en él como presupuesto una filosofía que es a la vez economía. Cuando Marx afirma que las relaciones de producción, o en su versión jurídica, la propiedad de los medios de producción, es la clave científica de la historia, ¿por qué lo hace? Porque antes y en un nivel ontológico ha sostenido, y esto no es un método sino un postulado, que el hombre es trabajo, que el hombre no es creado, sino que se crea a sí mismo, creando, transformando la naturaleza. Humanismo de la naturaleza, naturalismo del hombre. Si el hombre es trabajo y con el trabajo empieza la historia humana, la producción de las condiciones materiales de su existencia, una de las frases favoritas de Marx, serán la clave de la historia. Ya será posible enunciar leyes de tendencias que, también según Marx, tienen una necesidad férrea, y así afirma: la historia de toda sociedad hasta hoy es la historia de la lucha de clases. O bien sostiene que lo que llama la superestructura, religión, Estado, moral, ciencia, derecho, etcétera, está determinada por la estructura, precisamente por la producción de las condiciones materiales de la existencia. Por método marxista puede entenderse, y de hecho eso se entiende en algunas aproximaciones puramente periodísticas al tema, que el factor económico es condicionante, pero esto no es marxista, o es la atención a uno de los factores que intervienen en la historia, cosa que ya habían hecho testigos como el mismo Marx, los historiadores anteriores, o es la simple frase de primum vivere deinde filosofare. Por método marxista se suele hacer pasar también
la idea de que la política, la economía, etcétera, dependen de las condiciones históricas, pero esto es banal. Decir que la historia se explica por la historia equivale a afirmar que no es posible una ciencia de la historia, es decir, de la totalidad de la realidad que se da y que se dará. Marx sostiene precisamente lo contrario. Lo suyo quiere ser la ciencia de la historia. En resumen, en Marx el método igual a camino para llegar a un fin, porque pretende saber antes que el hombre es todo solo trabajo, producción de las condiciones materiales de su existencia en el único sentido posible para Marx, como existencia social. Intentar yuxtaponer a esto una concepción no materialista del hombre es querer construir, y la frase en otro contexto es Marx un hierro de madera. Las ocasiones perdidas por los cristianos de hacer realidad la doctrina de Cristo, doctrina de caridad, de justicia, de comprensión, de trabajo real, de presencia efectiva en un mundo que les pertenece y por derecho nativo, pueden haber exasperado la indignación de algunos hasta el punto de volverse hacia el fetiche del marxismo como panacea universal. Pero un mínimo de coherencia debería llevar a darse cuenta de que el remedio a las situaciones producidas por un cristianismo no vivido es vivir efectivamente ese cristianismo en primera persona y con todos sus consecuentes y con todas sus consecuencias frente a una supuesta metodología marxista, otro cliché gastado que nunca ha sido definido exactamente. Cabría proponer la metodología de la coherencia, que es, como todas las grandes realidades, humana y cristiana a la vez. Fin de este ensayo sobre cristianismo y marxismo.